empezar esta charla de hoy, para la cual he invitado a Juan Bacaro, el cual es CEO de Winner, una agencia de marketing digital, y un entusiasta de este género, subgénero, que ya estaremos platicando con él dónde lo podemos ubicar, que es el cinemondo. Un género que a mí me empezó a causar curiosidad o atracción cuando leí un artículo que escribió Juan para el celebérrimo o el otrora celebérrimo Blogacine. Era un blog muy popular, donde mucha gente importante escribía por allí, mucha gente importante, y bueno, ahí estuvo también mi amigo Juan, que lo he invitado para esta charla sobre Cinemondo. Eh, es un género tal vez no muy popular, y quisiera que para nuestros oyentes, Juan, nos hablaras un poquito qué es para ti. Bueno, primero darte la bienvenida y las gracias por aceptar la invitación. Y segundo, pues nos hablarás un poquito sobre eso, ¿no? ¿Qué es para ti el cinemondo? ¿Cómo lo ubicarías? ¿Como un género, como un subgénero? ¿Cómo nació esa curiosidad en ti? Y bueno, te cedo la Bueno, palabra. bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Acá estamos en pleno invierno en Buenos Aires. Eh, la agencia, por cierto, la agencia cumple esta semana 4 años. La agencia Winner, la que nombraste al inicio. Justo esta semana. Fue lanzada en la última semana de agosto el 30 de agosto de 2017. Y sobre el género mondo, yo creo que siempre tuve cierta fascinación desde adolescente por los oddities, por el cine bizarro, por las rarezas, por todos los lados B de las cosas, ¿no? Y esto se incrementó, me parece a mí, en mi época de universitario. Yo recuerdo que viajé a Buenos Aires, o sea, vivía en Venezuela, viajé a Buenos Aires y me topé con un libro que es una suerte de enciclopedia de cine bizarro que escribió un argentino que se llama Diego Curubeto. Y es un libro no lineal que uno puede leer por capítulos, es como una enciclopedia. Y creo que ahí quizás fue la primera vez que leí sobre el cine mundo. O sea, había un capítulo dedicado, es como una especie de diccionario sobre la historia del cine bizarro de todos los tiempos, de cualquier geografía, y tiene un capítulo dedicado, o sea, habla del cine mundo. Posteriormente, como 10 años después de eso, yo me mudé a Buenos Aires y yo comencé a comprar películas. También, que por cierto, las compraba en un local en el Boulevard Lavalle, en el centro de la ciudad, que se llamaba Mondo. Eso es mera casualidad. Se llamaba Mondo, no era Mondo Bizarro, era Mondo no sé qué cosa, no me acuerdo, que luego cerró. Y la verdad es que uno entraba ahí y me acuerdo que había la mitad del local y la otra mitad era cinefilia, pero una cosa como había títulos muy difíciles de conseguir, documentales apócrifos, películas italianas, películas, bueno, rarezas. Y ahí la conseguí Mundo Cane, que acá la tengo, que es este mismo DVD, que en realidad no sé si esta es la portada que se vio en todo el mundo, es la que está acá. Y yo había escuchado de pequeño sobre estas películas que son, a ver, el mundo no vendría siendo un género en sí mismo. Sin embargo, como pasa con algunas manifestaciones y algunas expresiones, digamos, de la cultura, que se convierten en sí mismas en un género, ¿no? Por ejemplo, como pasó con la música alternativa. No existe la música alternativa, sino que alguien inventó el término y se comenzaron a bautizar las propias obras como música alternativa en determinado plazo de tiempo, ¿no? Entonces lo mismo pasa con el cine de Marvel, que hay gente que dice que Marvel es un género en sí mismo. José Antonio, por ejemplo, uno de ellos. Y bueno, y están en lo correcto, ¿no? Entonces con el mundo pasó algo así. El mundo simplemente era el título de una película, Mondo Cane, que vendría siendo en italiano, obviamente, y la traducción es Perro Mundo o Mundo Perro. En inglés la tradujeron como A Dog's Life. Y como fue la pionera o fue la primera que digamos, hay como unos antecedentes que yo nombro en el artículo, que vale la pena destacar que el artículo es un tríptico, es un artículo larguísimo, Sí. es bastante exhaustivo porque creo que no tengo capacidad de síntesis. Y en ese entonces yo tenía ganas de escribirle y Carlos Caridad me invitó, creo que se lo propuse yo y él me dijo, escribe sobre lo que tú quieras.
Y le dije, mira, están por cumplirse 20 años, no, 50 años de Mondokane. Vamos a hacer un artículo porque hace poco vi la película. Yo la película la vi en DVD, luego investigué y bueno, hice un mega artículo. Y lo que te decía respecto al género es que conforme la fama que tomó la película, se empezaron a generar secuelas y versiones deformes de esta primera versión de Mondokane, a las cuales accidentalmente se les llamó Mondo. Entonces todo venía con un título de Mondo: Mondo Balordo, Mondo Trash. eh, Hay una de Ross Meyer, que no sé si, bueno, tú sabrás, Ross Meyer hacía películas donde el leitmotiv o el núcleo de las películas o el fetiche principal de Meyer era las mujeres con senos grandes. Entonces podrás imaginar que la Mondo que hizo Ross Meyer era básicamente un mosaico de mujeres con pechos grandes. Entonces, luego se fue deformando y empezaron a hacer películas que seguían la línea documental con pequeños momentos falsos de Mondokane, pero ya se iba mucho al sensacionalismo. Lo que hizo Mondokane para mí, que fue pionero, claro, yo no viví esa época, pero digamos, según uno va investigando, es que generó como una especie de documental, lo que llaman documental del shock. De hecho, hay una especie de sinónimo del cine mundo que es el shockumentary. Es un documental que tiene que ser sensacionalista. Entonces, lo que hace Mondokane, que yo creo que no lo hicieron muchos documentales de forma previa, salvo algunos antecedentes pequeños que hay por ahí, es que generó un gran mosaico, como un collage de pequeños rituales en recovecos muy remotos del planeta, y los unió, los hiló a través de una cosa que es muy naif, que es como una narración en off, que termina siendo sutil y graciosa al mismo tiempo, que es como la excusa para hilar todas la veintena o más de 30 o 40 mini historias que vemos a lo largo de hora y 40 minutos de película, ¿no? Entonces, que no tendría por qué estar hiladas entre sí, no tienen ningún vínculo, salvo esta cosa sensacionalista. Mondokane empieza en Italia con o sea, la número 1, porque hay una Mondokane número 2, con un ritual donde buscan una especie de clon de Rodolfo Valentino. Hasta ahí vamos bien, o sea, no es nada espectacular, pero es gracioso. Y el diseño del texto es bastante carismático, digamos. Luego eso, que hablamos de un sex symbol italiano, te lo unen con una tribu donde unas mujeres persiguen al único hombre de la tribu. Entonces, ahí tenemos como el sex symbol, pero ya llevado a este mundo de una isla. Y así van saltando, casi de forma camuflada, entre una historia y otra, y te arman todo como una gran culebra. Es como una serie de relatos que están todos conectados entre sí con alguna excusa que hay en el texto, pero en realidad eso se hizo en distintos momentos y en distintos años previos al estreno de 1962. Y por supuesto hay algunos retazos que son realmente bastante impresionantes, porque o son muy extraños, o son muy inverosímiles, son muy increíbles, o tienen cierta cuota de gore o elementos choqueantes, ¿no? Que ver eso en pantalla de cine, en pantalla grande, ha sido muy impresionante. Rituales con, no sé, con bueyes, con caballos. El restaurante con la comida de perros también, recuerdo Claro, eso. claro. De todas maneras, si uno lo compara con las cosas que uno puede ver hoy en día, no solo lo digo por internet, sino por sus géneros como que son ficción, ¿no? Pero digamos, eh, la o ciertas documentales apócrifos que también apuestan a eso, en realidad pudieran ser más impresionantes eso, por más que sea ficción. Aquí la cosa está en que uno está suponiendo que está viendo un documental, así te lo venden. Y lo que se supo con el tiempo es que estos creadores, que aquí los tengo, en realidad el creador de Mondokane es Jacopetti, que era periodista, y tú puedes apreciar una película, pudieras inferir que el tipo realmente no es cineasta, sino que viene del cosmos del periodismo, ¿no? Y habría que ver en qué periódico trabajó. Pero es más como un trabajo periodístico. Entonces, él se asoció con dos italianos más y lanzaron Mondokane. Lo que sucede es que por tener esta especie de barniz periodístico, uno cree que está viendo un documental y en efecto lo está viendo,
pero ellos se tomaron la licencia creativa de fisurar o de minar toda esta serie de relatos con algunas cosas semi-actuadas o no o ficcionadas a medias, como pudiera pasar en cualquier otro documental, que le indican a un personaje cómo caminar o cómo hacer algo. Pero esto con el tiempo se fue deformando y como ellos se dieron cuenta que al público le atraía más la parte sensacionalista, explotaron esto. Y finalmente, Mundo Cane, para resumirte un poco digamos, la respuesta, no es otra cosa que cine de explotación. Es cine de explotación porque prendes la cámara frente a cualquier recurso que tengas y como la gente se interesó en el sensacionalismo, lo que siguió, y lo dice Diego Curubeto en su libro Cine Bizarro, lo que las seguidillas de películas que se hicieron luego, que tuvieron mucho impacto en los 70 y en los... Estamos hablando que Mondocanes de inicios de los 60. Pero los documentales de shock y documentales o películas de ficción que hibridaban ficción como documental, como podríamos decir que un hijo lejano de Mondocanes es Caníbal Holocausto, por ejemplo, ¿no? Que es ficción, como lo pudiera ser La Bruja de Blair, pero está enganchado con algunas cosas que te hacen dudar si todo lo que estás viendo es ficción. O te lo venden como documental y en realidad es ficción. Entonces, ese amalgama es lo interesante. Entonces lo que sucedió con Mondocane, y lo dice Curubeto en su libro, es que es demasiado naif y demasiado inocente, pero la gente no lo sabía en su momento, si lo comparas con todos los pequeños cines mondo que surgieron luego, que fueron que casi todos vienen del cine italiano, ¿no? O sea, geográficamente viene de Italia, pero todo el mundo se copió, entre comillas, esa idea para generar ese efecto como de shock en el público, que bueno, como toda moda, es un boom que dura un rango de una cantidad de años determinada y luego se desvanece. Y luego se va un poco, se desinfla por la misma deformación de la pureza que tiene la primera película. Luego hicieron películas sobre Asia, sobre África, con rituales de tribus que uno no sabe si son del todo ciertos. Las de Asia son bastante, recuerdo que buscaban, las llegué a ver de adolescente, buscaban directamente ya el sensacionalismo, no buscaban otra cosa, sí. No había como esa intención de informar o de ser un poco irónico, un poco humorista, como si lo tiene el Mondocane. Correcto. Era buscar simplemente, era así, ya como buscar un docuterror o algo así, si es que eso llegara a existir. Los de claro, Asia pero eran por así. ejemplo, vamos a suponer, te voy a inventar una teoría. Presentas en un documental de eso a un niño que le falta una pierna. Entonces, obviamente la imagen es sorprendente y la voz en off te narra la supuesta historia que hay detrás de esa mutilación. Esta voz en off pudiera ser falsa, o sea, la historia puede ser completamente inventada, como pasaría con un periódico sensacionalista como los que venden acá o en México o en Venezuela, esos los taparrojas, como se dice, sí. Algo parecido a lo que sería crónica acá. Entonces la idea es vender el shock. Entonces, ¿qué pasa? Pueden mentir por ese lado o pueden conseguir al niño que simplemente perdió la pierna, no sé, en su nacimiento o por otra circunstancia, inventa la historia, o te genera la situación de cómo perdió la pierna. Por ejemplo, si tú filmas un primer plano donde hay una situación, digamos, vamos a suponer una cirugía en medio de una tribu, una cirugía hecha con las manos a su manera, ¿no? Entonces ellos te van a sumar planos que son falsos o te van a sumar sangre artificial. Entonces siempre es una media verdad. Yo creo que en muchos documentales que siguieron después había planos y secuencias de historias completamente falsas. Cuando en Mondocane siempre quedó como la duda. Mondocane es vendido como un documental. Y yo lo vi ya varias veces y muchas veces lo vi. Bueno, la y parte... no siento que haya ninguna historia falsa, pero no, la verdad es que no lo sé. La parte fíjate, del restaurante que supuestamente vende comida de perro, pues nunca sabemos si es verdad o no, ¿no? Vemos un perro, luego vemos gente preparando comida, no se ve muy agradable a la vista la comida, luego vemos la gente comiendo. Tú te imaginas que ciertamente están comiendo comida de perros, pero no lo sabes. O aquel ritual chino donde ponen a la gente moribunda y la gente empieza como si mal no recuerdo, a comer y a bailar. Claro. Llamando a la muerte. Supuestamente están llamando a la muerte para que la persona muera lo más rápido posible y ellos puedan comer y él deje el sufrimiento. Vemos el baile, vemos las personas como en su agonía, pero no sabemos realmente si el baile es para lo que ellos dicen, ¿no? Que es para llamar la muerte realmente, o puede ser un baile cualquiera, puede ser un ritual cualquiera. No lo sabemos, lo sabemos por la voz en off.
Claro, pero imagínate que tú abras un periódico, no sé cómo Ujú, funciona en otros países, pero en Venezuela, en la página 4 era la de sucesos. Y más de una vez, yo que hablé con muchos periodistas, ujú, eh, ellos los fines de semana, cuando no tenían noticias impactantes para colocar en la cuarta página de ujú. sucesos, que era la bien llamada página de los muertos, accidentes de tránsito, Era la ataques a sección estrella, la travestis, gente empezaba a leerlo por claro, allí. suicidio, femicidio, más de una vez, y lo sé porque hablé con periodistas, y eso debe pasar en todos los rincones del mundo, te inventaban una historia, o se sabía la historia media y te inventaban la otra mitad. Entonces, Mondocane, al final de cuentas, es casi el equivalente a leer uno de esos artículos en la página de sucesos de cualquier periódico. Eh, Sobre todo si es un periódico con cierta falta de ética, ¿no? O sea, donde no les importa mucho los hechos, sino la descripción de los hechos. Pero Mondocane, la primera, es bastante agradable. Sí, Yo no recuerdo creo que tiene 2 o 3 momentos que a mí me impactaron, o sea, que me impactaron en cuanto a horror, y los otros que me impactaron fue de buena manera, o sea, de cosas sorprendentes, de que tú sabes que ahí no hay CGI, ahí no hay efectos especiales. Yo, por ejemplo, en el artículo de Blogacine, que tiene 3 partes, en la última parte, eh, me acuerdo que hice un top 5 de los momentos que dentro de todos las mini relatos que hay los mini retazos que hay en Mundo Cane, cuáles fueron los que yo quedé impresionado. Y me acuerdo que hay historias de 7 minutos y hay otras de 2 minutos. Es como un zapping. Es básicamente sí, un es un zapping. Y me zapping. acuerdo que hay uno que muestran un pez en la arena, o sea, un pez que ha salido del mar, está saltando y uno piensa que se está por morir. Y no, lo que hace es zigzaguear y saltar y se va a un tronco y empieza a subir una rama y se queda como en la rama, o sea, el pez camina por el árbol. Luego uno dice, bueno, pero esto es una locura, como un pez va a salir y se va a trepar como si fuese un pájaro o un árbol. Entonces comienza la voz en off y te dice que esos peces eh, tienen una especie de cosa transgeneracional debido a, creo que una de las bombas atómicas, no recuerdo dónde, es una isla, pero no me acuerdo ahora dónde, el artículo está. Y tienen una cosa que ellos tienen como una especie de fobia al mar, pero es como una especie de cosa efímera, donde ellos se apartan de su hábitat natural para salirse, digamos, o sea, fuera del agua, trepan el árbol, porque tienen como una especie de fobia a lo contaminada que estuvo el agua en un pasado debido a la bomba H, me acuerdo. Entonces, esa historia te convence. Tú dices, bueno, qué locura esto, qué suerte del camarógrafo que logró captar ese momento, porque tiene esa onda, en el caso de animales, tiene obviamente una onda National Geographic, donde hay un voiceover Sí, y una imagen donde está el tipo frente a la cámara. de hecho ahí Pero yo, uno no sabe si esa historia es verdad. de hecho Pero ahí, a uno le cierra en ese momento. de hecho ahí te quería hablar un poquito de eso, porque sí vi mucho en Mondo Cane, ahora que la volví a ver hace una semana, 2 semanas. Mucho luego de esos documentales que de niño yo veía, de documentales de animales, que pasaban mucho antes de Animal Planet y mucho antes de Claro, Discovery, que eran un zapping de historias en el bosque o en el mar o donde sea, donde había una claro. voz en off narrando 4, 5 o 6 pequeñas historias de animales donde tú las veías y ya, ¿no? Y ese era todo el show que duraba normalmente media hora. Creo que eso viene influenciado por Mondocane. Dudo que antes de eso hayan existido documentales sobre naturaleza con esa estructura de pasar como un zapping Claro, de pequeñas pero historias. Claro, no de manera sensacionalista, sino ya visto de otra manera. Pero esa manera de narrar o de montar el documental muy posiblemente venga de Mondocane. claro, a ver, si tú ves una película de los años 50, 60, 70, Ujú, eh, puedes ver la tendencia de lo que era el cine en ese momento. Entonces, Mondocane tiene eso. ujú. Pero Mondocane no es de flora y fauna, o sea, Mondocane, como te dije, empieza con gente civilizada, con Sí, rituales. Hay otro de mis top 5 de Mondocane, es un sauna, una especie de servicio de masajes japonés. para los borrachos. Creo que es japonés. Es muy gracioso, es un sketch de comedia. Sí. Entonces, no todo pasa por el horror, no todo pasa por el embudo del sensacionalismo, pero eso es raro, es jocoso y es bizarro. Entonces, es como que la norma para estar en Mondocane es que sea extraño, que sea algo que tú sabes que no lo vas a ver en tu esquina, ¿no? Ujú. Quizás para la gente que va a ese sauna les parece normal. Pero estos italianos recogen esas cosas,
Si uno puede seguir haciendo cine mundo hoy en día, solo tienes que irte a otra cultura, saltar un poco, cruzar la frontera, porque te vas a encontrar con cosas Y va a estar muy extrañísimas. difícil, Entonces yo ¿no? creo que eso era... Hoy en día tenemos el internet, tenemos acceso a todo, tenemos hasta el deep web, que no sé si lo podemos nombrar por aquí. Pero ya tenemos acceso a casi a todo, que no sé si realmente hacer cine mondo, así entre comillas, hoy en día tendrá ese mismo impacto. Aparte de Mondokane vi otra que es Mondo Balordo, que es narrada por Boris Karloff, que también por cierto toca el tema de Rodolfo Valentino, Creo que está hecho por el mismo director. Me parece que es el mismo director, pero no estoy seguro. pero realmente Pero ya fíjate me que es como parece una que deja de ser muy fotocopia. interesante y creo que ya toca más el tema Es de la como una explotación. fotocopia gastada. Sí, Tiene el toner gastado. Pero Joe Waters hizo una que se llama Mondo Trash, que es sí. en blanco y negro, nunca la vi, pero me parece que es posterior. Quizás hay algo que se llame Mondo de forma previa, pero es casualidad. Pero Mondo es considerada la primera. Ahora bien, en el artículo que yo escribí, sale, yo busqué algunas referencias. Y en la era de la llegada de lo que sería el sonido al cine, el pre-code, pues de esa época, digamos, 1930 aproximadamente, un poquito antes, un poquito después, está Inhagi, no sé si lo pronuncio bien, Inhagi, que es como una especie de King Kong, es como un gorila que está en una tribu, y es considerada como la primera referencia pre-Mondo, porque se vendía como una especie de cine educacional, Ujú. y cuando en realidad no lo era. Cuando el cine comenzó a tomar forma, en 1900, en la década de los 20 o 30, en Estados Unidos empezó a ver, Estados Unidos, digo, porque es la referencia que tengo, pero seguramente en distintos rincones empezó a ver que contrataban a directores para que hicieran como documentales educacionales o gubernamentales, o hablando qué mal eran qué mal era las drogas, o qué mal era qué mal estaba tener determinada conducta en determinados contextos, o sobre enfermedades venéreas. Entonces recogían filmes desagradables, choqueantes, para causar esa sensación ante el espectador de que no hagas esto porque te puede pasar esto, ¿no? Por ejemplo, con una enfermedad. Y eso se pudiera considerar el primer intento de hacer este cine sensacionalista, porque evidentemente es un documental, pero estaba trucado, o estaba exagerado, o estaba manipulado. Y Inhagi es una película que es falsa, pero la vendían como con esa intención, y recuerdo que la nombro en el artículo. Es una película de 1930 sobre un gorila, o algo así. Eh, y luego, si uno se pone a hilar fino, bueno, puedes conseguir cosas que te recuerden, o sea, que siendo previas a Mondokane te recuerdan a Mondokane, simplemente que uno no las vio. Por ejemplo, hay una película británica del año, me parece que es 2003, que se llama Body Song. La película está hecha por un británico, por un inglés, tiene el soundtrack de Johnny Greenwood, es el primer soundtrack donde él participó, y la película es muy impresionante porque te cuentan como la historia del ser humano. Primero vemos como espermatozoides en un microscopio. Luego vemos una serie de filmes de distintas personas, de distintas épocas, teniendo mujeres teniendo un parto. Luego un bebé. Luego vemos al niño creciendo. Entonces luego vemos todo el descalabro de la adolescencia, violencia, guerras. Entonces como la historia, lo que significa ser humano desde el microscopio hasta la muerte, ¿no? Bueno, esta película no se filmó. Lo que hizo este director fue visitar bibliotecas de todo el mundo, visitó miles, creo que salen todas nombradas al final del film, y armó este hilo narrativo tomando retazos de cada uno de los autores que deben tener licencia gratuita o habrá pagado, de todos los bancos de imágenes que consiguió, que son imágenes reales. Entonces él armó una nueva historia con rituales, con distintas familias, distintos colores de piel, distintas religiones, todo, pero te cuenta como en resumen 2 horas de lo que es la humanidad, hecho con documental. Y él no prendió una cámara, él lo que hizo fue ensamblar. Hay muchas películas así, lo que llaman cine collage. Sí. Y yo recuerdo que cuando la vi, dije, esto es como ver Mondokane, o sea, es Mondokane, porque aparte no tiene voiceover, pero tiene una música toda, bueno, una música que es la que te ayuda a De hilar Johnny las escenas. Greenwood. Claro, claro, de ahí es que él se metió en el mundo del cine. Ujú. Así que Mondokane yo creo que es como es este zapping de imágenes, pero tiene mucho peso el texto que se escribe.
porque el texto tiene como una forma muy delicada y es como una excusa. Tú te das cuenta que es como una muleta hecha a propósito para el Sí, film. y sigue siendo vigente. Yo creo que sigue siendo todavía la película se mantiene como buen clásico. No así de pronto sus derivados. Creo que no se puede decir lo mismo de sus derivados. Pero Mondokane se mantiene porque creo por la calidad del texto, la calidad del montaje. O sea, si te pones a ver Claro, es una claro, buena película realmente. sí, No sí. es una mala Yo luego película. vi la 2. La 2 yo tenía mucha curiosidad. Yo ya sabía que la 2 era deficiente y la conseguí, estaba en YouTube. Ujú. Bueno, Mondokane uno tiene, Sigue en YouTube está, las dos primeras. está en YouTube. Y puede ser que tú veas una versión de Mondokane que no sea la que vi yo, porque tiene algunos, como son microcuentos, Ujú. saltan de un espacio a otro, no regresan a ese cuento, lo cuentan, quedó en el pasado y van a otro. No es que luego, no es un raconto que luego al final te encuentras el primer cuento. No, son retazos, un zapping. Pero puede ser que dentro de este zapping, como pasa con muchas películas de ese estilo, te encuentres con un clip que yo no vi. Puede ser o que fue prohibido o una reedición de la versión de que no se vio en tal país. Adaptada a cierto país, etcétera. Mondo Cane 2 ya es más grotesca y es menos fina, es menos refinada. Me acuerdo que hay también el título es una excusa para colocar en algún segmento un perro. Mundo Cane, la uno empieza con una visita como una cárcel de perros Correcto. y al último perro lo patean. Entonces ahí el perro chilla, puede estar exagerado o no, pero puede ser un efecto sonoro o no, pero tú ves que lo patean. Ujú. Y en la 2 hay es lo que yo recuerdo, no sé dónde, eh, un ritual tribal donde un perro lo ponen en un poste, o sea, hay como una especie de poste con eh, algo parecido a lo que sería estas cosas, estos mástiles que hay en un barco, ¿no? Ujú. Es un Un poste, asta. claro, es como un tubo larguísimo y arriba hay como una madera donde puedes depositar algo y ponen a un perro que está aullando, supuestamente lleva 3 días aullando, porque no se puede bajar, no sé si está amarrado o no. Y el perro está aullando y empieza la voz en off que te echa el cuento, que tú no sabes si es verdad, que dice que al perro lo van a dejar morir de hambre y de sol y de sed ahí arriba, que no se puede bajar, pero no recuerdo cuál es la causa, no me recuerdo por qué lo hacen. Entonces dicen que eso es lo que sucede, pero no muestran al perro morir. Pero si muestran la escena, ¿cómo sé yo que eso no está significado? No lo podemos saber. Porque la Ujú. voz en off te va por otro lado, te cuenta que eso es cierto. Es como lo que decías tú del restaurante, que te muestran unos perros en una jaula, unas lombrices, una cosa, y te dicen que la gente come eso. Acto seguido ves a la gente comiendo algo, pero no te muestran el proceso. Sí. Ya mostrar el proceso sería muy grotesco. Pero yo creo que uno, como es el espectador el que ata los nodos, yo creo que es ahí donde la psique te juega en contra y tú dices esto es tremendo, pero en realidad alguien te está contando un cuento. Tú no sabes. Y así funciona el cine, o sea, así Sí. funcionan los documentales. Pero lo cierto es que te genera la duda porque yo creo que apuestas en un gran porcentaje a que es cierto. Eh, es que pasa por cómo lo narras y cuentes, ¿no? Y yéndonos a otro tipo de documentales, tenemos a Michael Moore, ¿no? Mucha gente le puede Claro, creer claro, ciegamente y obviamente eso puede estar montado para representar por solo supuesto. su punto de vista, ¿no? Y no te Claro, muestra lo que todas sucede las con algunos visiones. tipos de documentales es que pretenden ser como una línea editorial. Yo creo que Michael Ujú. Moore es más cercano a una editorial. En Ujú. cambio, esta gente hace lo que ellos llaman, que lo dicen en el primer texto de Mondokane, dice, algunas imágenes te parecerán impresionantes, pero nosotros somos algo así como documentalistas serios que apuntamos a la objetividad. Sí. Obviamente, ok, me convenciste. Pero detrás de eso está la trampa de que ellos en realidad van a elegir a dedo cuáles son de 30 historias, te lanzan 10 que no sabes si son ciertas y que van a tener sangre, que van a tener algo ciertas culturas no van a tolerar. Mira, Entonces eso vende más tickets el cine. sí. La otra cosa, Marlo, es que Mondo Cane tuvo la suerte, bueno, tuvo la calidad y la suerte de que primero participó por la Palma de Oro en Cannes. Eso te iba a preguntar. Recuerdo que en el artículo de Blogacine yo abrí un capítulo que se llamaba Mondo Cannes, porque hablaba de ese punto. Y 2 años después de su estreno en Italia, estuvo nominado al Oscar por la música. Que fue un tema que cantó, fue muy versionado, lo cantó Judy Garland y hasta Frank Sinatra. Era un tema compuesto por los dos italianos que
que luego creo que trabajaron en Cine Gallo o algo así. O sea, tenían su fama en su momento, eran como que músicos italianos que luego saltaron a la fama. Pero que una película italiana de ese estilo, medio rara, documental, esté nominada a mejor tema musical, es algo atípico. Y sucedió con ese documental y eso la catapultó a la fama. Eso, yo creo que si eso no hubiese pasado, Mondokane sería como pasa, o sea, todo lo que atraviesa el embudo hollywoodense, si eso no hubiese sucedido, Mondokane quizás no sería tan famosa Sí, o eso tan justo te iba a recordada. preguntar, porque sí sé que estuvo compitiendo en Cannes, sé que recibió nominaciones al Oscar. Difícil saber sus cifras en taquilla para la época, también hablamos de otra inflación, otra economía, pero entiendo que fue un gran éxito de taquilla. Eh, Puede ser, sí. sí, Es que es divertida. Tú la ves ahora y todavía es divertida. sí, de hecho yo la vi junto con mi esposa y a ambos nos pareció muy divertida. Se te olvida la época en que está hecha. Mm. Porque es una buena película y eso es lo que tienen los clásicos que invitamos a verlas. Las dos primeras están en YouTube y Mondo Valordo está en streaming en, Está en Amazon, en ¿no? Amazon Prime. Es muy raro que esa película esté en Amazon. En Pero yo Amazon la Prime estuve se viendo y consiguen realmente es ciertas mucho más aburrida, sí, es en otra Amazon cosa. Prime se consiguen ciertas cositas a veces. También vi una de similar a Holocausto Caníbal italiana, algo así como Amazonia, pero muy mala. Pero se consiguen ese tipo de cosas en Amazon Prime. Pueden ver Mondo Valordo en Amazon Prime y Mondo Cane pueden Sí, ver las dos primeras en YouTube. No, que no sé claro, qué versión vamos a conseguirnos, pero claro, eh, pero no, que se llamen Mondo no quiere decir que sean de lo mismo que estamos hablando, pero en ujú, la mayoría de los casos sí. sí, Todas las Mondo de esa época son como hijos directos de Mondo Cane. sí, Y las que Caníbal Holocausto y todo ese cine italiano gore, semificcional, semidocumental, también son considerados, de ahí se puede extraer algunos de los primeros casos documental apócrifo. Y también sucede que muchas películas que no tenían en el título la palabra mundo eran Cinemundo. No recuerdo los títulos, en el artículo nombré algunos, pero hay una me acuerdo que hay una de Asia, Asia Shock, algo así, ¿eh? ujú, Asia Shock, África Gore, cosas así, que eran rituales. Yo me acuerdo una vez, esas películas se conseguían con cierta facilidad en los videoclubs de Betamax en los años 80. Y sí, me acuerdo que mis padres alquilaron una vez África no sé qué cosa, viéndola porque le parecía interesante, y la tuvieron que quitar, porque no pudieron terminar de verla. Y me acuerdo, claro, yo era niño, no me la dejaron ver, pero me acuerdo que había una escena donde en primerísimo plano te mostraban una circuncisión a un niño, pero algo así hecho como creo que hecho con una piedra, o sea, como martillazo, una cosa así. Entonces tú no sabes si eso es real. ¿Crees? O sea, uno dice, bueno, ya va, yo tengo cierto nivel de educación, he visto estas cosas, esto pudiera ser real, yo creo que esto es real. Pero es posible que esas escenas estuviesen manipuladas. Entonces, todos esos documentales son hijos bastardos lejanos de Mondokane. Porque la que inició un poco el movimiento, a mi modo de ver, fue esa película. Pero luego se fue al diablo, ¿no? Entonces la gente, ya estos tipos hacían 30 mini cuentos y todos tenían que ser uno más potente que el otro en cuanto a lo grotesco y ya la gente empezaba a sospechar, me dice, no, esto no puede ser, esto es sí. demasiado sangriento, ya te das cuenta, a veces De hecho, Mondo se Cane veía, tiene sus momentos de relax. Está la parte de los salvavidas australianos, que no tiene nada sí. de grotesco, nada de Claro, amarillista. pero lo que no tiene de grotesco y lo que te parece picaresco, apuesta al sexo. Sí, Monocane tiene como ese, como el tríptico universal para vender, que es horror, acción, sexo, ¿no? O sea, tiene eso, es sí. como comprar un periódico sensacionalista, o sea, tiene que tener una, una, sangre, una muerte, o sea, algo así. Entonces, incluso hasta por eso es que Curubeto decía, Mondokane terminó siendo la más nice de todas, porque lo que vino después, agarrándose de la fama de Mondokane, fue mucho peor. Fue peor en calidad y fue peor ya no tenía, no sabía si estaba realmente documentando un hecho real y era ya veías la intención detrás de eso, o sea, no era como educacional, ni era gracioso, ya lo deformaron. Y por eso se desgastó y Sí, o sea. sí. Pero bueno, no todo lo que sea así significa que es cine mundo, ¿no? Entre comillas. Pero en mi artículo hago yo como este storytelling de que Mondokane derivó en esto y en esto,
y para mí sí fue la primera. Por lo Aquí, menos fue la que sentó escuela. Pero bueno, claro, Juan, muchas gracias por aceptar la invitación. Ya nos quedamos sin tiempo. Fue bueno, muy interesante realmente todo esto del cine mundo. Y esperamos nos volvamos a ver para que hablemos de otros tipos de cine. Creo que podemos hablar un poco de... Salió el tema de Holocausto Caníbal y ese tipo de cine. Creo que una siguiente charla podría ser orientada para ese tipo sí. de cine ya directamente grotesco, pero que también tiene mucha tela que cortar. Sí, yo te cuento que yo ya casi no veo cine así, pero tuve un momento en que era medio adicto a ver. Yo nunca vi cine de terror, lo empecé a ver de adulto. Y esto no es exactamente cine de terror, pero hubo un momento, creo que acá en Argentina, que me dediqué mucho como a informarme de películas desconocidas, casi todas venían de Italia, que tenían eso, ¿no? O sea, hay mucha tela que cortar ahí. Sí, correcto. Bueno, muchas gracias, Juan. Chao. Chao.